La historia comienza tras el final de una dura batalla. El héroe Harry agradece con sinceridad a su novia y Santa Miria por haber curado una vez más sus heridas como siempre hace después de cada enfrentamiento. Ella le resta importancia y le pide con suavidad que no se esfuerce tanto. Harry la mira con calma y responde que para derrotar al señor demonio y salvar el mundo ese tipo de sacrificios no deberían significar nada para él, ya que ese es su deber como héroe. Miria suspira y le contesta que salvar al mundo es importante, pero que cuidar de su propio cuerpo también debería ser una prioridad. Le dice que no ha cambiado desde que era niño y que sigue poniendo a los demás por delante de sí mismo. Harry guarda silencio al escuchar esas palabras y durante un momento parece perdido en sus pensamientos. Luego la mira de nuevo y le dice que todavía les queda un largo camino por recorrer, pero que si logran derrotar al señor demonio y el mundo por fin alcanza la paz quizá entonces puedan casarse. Miria se sonroja y le responde con un tímido pero firme sí. Ambos apartan la mirada con vergüenza por la pequeña promesa que acaban de compartir. Ese instante de calma se rompe cuando Carlos, el otro miembro del grupo, llama a Miria y le dice que ya es hora de que también cure sus heridas. Ella corre hacia él disculpándose por haberlo hecho esperar, mientras Harry observa la escena y recuerda lo ocurrido unas horas antes. En ese momento Harry había irrumpido en la habitación de Carlos y lo encontró acompañado por una prostituta. Carlos le preguntó con descaro si también quería unirse, pero Harry, molesto, le dijo que dejara de decir tonterías y que ya deberían haberse marchado de la posada, señalando que habían perdido demasiadas horas esperándolo una y otra vez. Carlos lo mandó a callar sin detenerse y respondió que luchar contra el señor de los demonios era un gran honor y también una gran molestia. Dijo que cuando el rey le dio la orden aceptó sin dudarlo y que por eso merecía al menos darse ese tipo de placeres cuando le viniera en gana. Harry replicó que era un guerrero fuerte y que había sido elegido porque podían confiar en él en el fragor de la batalla contra los demonios, pero que su comportamiento dejaba mucho que desear. Carlos se rió y le dijo que no lo confundiera ni lo tomara por un virgen como él, ya que si quería estar con una mujer podía hacerlo cuando y donde quisiera. Irritado, Harry le preguntó qué estaba insinuando. Carlos lo miró con descaro y le respondió que Miria se veía muy bien, por si no se había dado cuenta. Al escuchar eso Harry estalló de ira y le gritó llamándolo bastardo por atreverse a mirar a Miria de esa manera, avanzando hacia él con furia. En ese instante Miria intervino y lo detuvo, pidiéndole que se calmara y que se detuviera. Les dijo que ellos seguirían adelante primero y luego miró a Carlos para pedirle que, cuando terminara con sus asuntos, se apresurara y los alcanzara. Carlos la observó en silencio y pensó que Miria estaba completamente desperdiciada al lado de un héroe virgen. Mientras avanzaban por el pasillo Miria le preguntó a Harry si se encontraba bien. Él se disculpó por lo ocurrido y explicó que no le gustaba perder el tiempo. Al darse la vuelta su mirada se cruzó por un instante con el cuerpo de Miria y quedó sorprendido, pero enseguida apartó los ojos preguntándose qué estaba pensando. Sacudió la cabeza y ahuyentó esos pensamientos. En ese momento Miria se acercó a él y lo llamó con una voz cálida, mirándolo con amor y con el rostro sonrojado. Tomó su mano y se aproximó con la clara intención de besarlo, pero Harry, decidido a cumplir su promesa y a mantener el honor del héroe, cerró los ojos y se apartó diciendo que ya era hora de irse. Él era el héroe y derrotar al señor demonio y salvar el mundo debía ser su prioridad. El recuerdo se desvanece y volvemos al presente, donde Harry aparece triste y abatido. En un susurro se disculpa con Miria y aunque el dolor es evidente se convence de que el día en que puedan estar juntos llegará. Por eso le pide en silencio que lo espere hasta entonces. Unas semanas después el grupo del héroe continúa su camino hacia la guarida del señor demonio. Luchan contra hordas sin descanso y pronto se dan cuenta de que mientras más se acercan a su destino las batallas se vuelven cada vez más duras, ya que los demonios que enfrentan son mucho más fuertes. Harry grita a sus compañeros que se mantengan atentos y con la guardia en alto. En medio del combate los observa y queda confundido al notar la distancia que los separa, viendo cómo Miria y Carlos luchan juntos espalda con espalda mientras él queda apartado sin entender el motivo. Más tarde, en una posada del pueblo, Harry no logra conciliar el sueño. Sus pensamientos no le dan tregua. Desde hace tiempo ha notado que los combates aumentan y que Miria se ha ido distanciando de él. Ya ni siquiera recuerda cuándo fue la última vez que durmió en una cama y aún así esa noche no consigue caer en un sueño profundo. Finalmente se levanta y sale de su habitación con la intención de mojarse el rostro. Entonces se da cuenta de que la puerta del cuarto de Carlos está entreabierta y deja pasar un hilo de luz. Una vaga sensación de inquietud recorre su cuerpo, aunque nada lo prepara para lo que verá. Se acerca con cautela y al asomarse abre los ojos de golpe, incrédulo ante la escena. Dentro de la habitación Carlos y Miria están sentados desnudos sobre la cama. Harry queda paralizado sin poder aceptar lo que tiene delante.
Incapaz de procesarlo, su mente busca una explicación y se convence de que debe tratarse de algún tipo de hechizo o ilusión. No puede creer que Miria esté así frente a sus ojos. Carlos rompe el silencio con tono burlón y le dice a Miria que podría haber ido con su querido y exhausto héroe para entregarle su cuerpo. Ella le responde con frialdad que ya se lo dijo desde la primera vez y que todo aquello no tenía nada que ver con él. Harry permanecía afuera escuchando los sonidos y gemidos que escapaban de la habitación. Las últimas palabras de Miria lo dejaron aún más confundido porque ella había dicho que aquello no tenía nada que ver con él. En ese instante Harry sabía que debería haber abierto la puerta y enfrentado a Carlos, incluso matarlo, pero su cuerpo no reaccionó. Quedó paralizado como si una fuerza invisible lo mantuviera inmóvil y llegó a pensar que en ese lugar actuaba algún tipo de hechizo de petrificación. Durante largo tiempo siguió observando desde la penumbra. Vio cómo Miria tocaba a Carlos con naturalidad usando sus manos y su boca, sin dudar ni un solo instante. En su mente quedó claro que ella tenía experiencia y que aquello no era la primera vez. Una pregunta se repetía sin descanso mientras el nudo en su pecho crecía: ¿cuánto tiempo llevaban haciendo eso a sus espaldas? Miria le pedía que no terminara dentro de ella, pero Carlos solo hablaba de lo bien que se sentía y de lo increíble que era. Decía que Miria era la mejor mujer que existía, capaz de curar las heridas de las batallas contra los demonios con su magia y también de usar su cuerpo para aliviarlo. Luego empezó a burlarse de Harry llamándolo idiota por no darse cuenta de lo que estaba perdiendo. Preguntándose qué clase de hombre podía poner a una mujer como ella en segundo plano mientras corría obsesionado por salvar el mundo. Miria le pidió que dejara de hablar de Harry, pero Carlos continuó sin detenerse. Le dijo que sabía reconocer a alguien dominado por el deseo cuando lo veía y que no tenía sentido que siguiera fingiendo. Afirmó que había pasado todo ese tiempo encerrada, acumulando tensión y buscando alivio a solas. También habló de cómo habían sido empujados a una misión casi suicida para derrotar al señor demonio y obligados a recorrer un camino largo y agotador. Según él, Miria había cargado con un estrés enorme mientras su querido héroe ignoraba todas las señales porque solo pensaba en su lucha y en su enemigo. Por eso insistía en que nada de aquello era culpa de ella y que no tenía por qué sentirse mal, señalando que el verdadero responsable era su novio por ser incapaz de verla y valorarla, justo antes de terminar dentro de ella. Harry observó toda la escena hasta el final y su cuerpo reaccionó de una forma que lo llenó de vergüenza. Regresó a su habitación sin hacer ruido y se acostó de nuevo. De alguna manera logró quedarse dormido con esa sensación desagradable y pegajosa que le recordaba lo que había visto y sentido. Con el paso de los días el grupo continuó su marcha, pero para Harry todo era distinto. Después de aquella noche comprendió que Carlos y Miria habían estado acostándose de forma constante, sin importar el momento ni el lugar. Siempre encontraban algún sitio para esconderse de él mientras repetían ese acto una y otra vez, y él se limitaba a observarlos desde la distancia, atrapado en sus propios impulsos. Harry empezó a notar comportamientos extraños entre ellos y entendió que siempre había estado allí, frente a sus ojos. Simplemente nunca quiso aceptar la verdad antes de esa noche porque tenía miedo de que sus sospechas se confirmaran y de enfrentarse a lo que eso significaba. Después de todo lo ocurrido, Harry continuó fingiendo ignorancia. Sabía que si los enfrentaba en ese momento el grupo se disolvería y por eso no podía hacer nada. Necesitaba a ambos para derrotar al señor demonio. Él era el héroe destinado a vencerlo y a salvar al mundo. Después de eso saldaría sus deudas con Carlos y con Miria. Se detuvo en lo alto de una montaña y señaló al frente. Con una alegría fingida les dijo a sus compañeros que lo habían logrado y que tras tanto tiempo por fin habían llegado. Les pidió que miraran el castillo del señor demonio que se alzaba ante ellos. Harry les indicó que avanzaran, pero Carlos dio un paso al frente y le pidió que esperara un momento. Dijo que deberían regresar al pueblo una vez más. Harry, irritado, le preguntó qué acababa de decir, pero Carlos continuó explicando que habían luchado contra hordas de demonios poderosos solo para llegar hasta allí y que sus armas y objetos estaban gastados. Les pidió que se tomaran un momento para reabastecerse y curarse porque los tres estaban heridos y magullados. Con voz firme Harry respondió que no tenían tiempo que perder. Le recordó que sus caballos se habían perdido y que no podían dar marcha atrás. Carlos, fastidiado, le dijo que ya sabía que esa sería su respuesta. Lo miró y añadió que Miria y él regresarían solos al pueblo, disculpándose. Harry lo observó con furia, pero Carlos se acercó a Miria y con una sonrisa tranquila le dijo que estaba embarazada de su hijo. Las palabras dejaron a Harry en blanco como si toda la sangre se hubiera evaporado de su cuerpo. Carlos le dijo que con eso ya debía entenderlo y que ese era el punto final de su viaje juntos. Reconoció que Harry estaba listo para enfrentarse a la muerte, pero que ellos regresarían al pueblo y que si aún así decidía enfrentarse al señor demonio tendría que hacerlo solo. Le confesó que se había enamorado de Miria.
Al principio solo había sido un juego, pero a medida que continuaron viajando ese sentimiento se volvió real. Repitió que su camino terminaba allí porque debía proteger a Miria y al hijo que esperaban. Harry seguía paralizado. Pensó que todo eso debería habérselo dicho antes de llegar tan lejos. Le preguntó si cuando regresaran al pueblo y estuviera listo volvería. Carlos respondió sin entusiasmo que tal vez, preguntándose si después de haber llegado tan lejos era realmente tan importante derrotar al señor demonio. Al escucharlo Harry lo maldijo y corrió hacia él con la intención de matarlo, pero Miria gritó que se detuviera y se interpuso delante de Carlos para protegerlo, dispuesta a dar su vida por él. Harry, lleno de ira y dolor, gritó que lo entendía y les ordenó que se marcharan antes de que los matara a ambos. Les gritó que él derrotaría al señor demonio solo. Mientras se alejaban Carlos sonrió y le pidió que le diera una buena pelea. Harry observa cómo Miria se aleja junto a Carlos y en ese instante comprende que la promesa que compartieron se ha roto. No logra decir una sola palabra mientras los ve perderse entre la neblina. Sus piernas ceden y cae de rodillas, derrotado, incapaz de contener las lágrimas. Se llama a sí mismo idiota y reconoce que ha cometido un error imperdonable al perder a Miria por su ceguera y su obsesión egoísta por derrotar al señor demonio. Con el rostro cubierto por las manos llora sin consuelo. Se repite que él es el héroe y que salvar al mundo es su propósito, que derrotar al señor demonio es la razón de su existencia. Poco a poco el llanto se apaga y en su interior nace una furia descontrolada. Piensa que si no fuera por el rey demonio nunca habría tenido que cargar con ese destino, que sin su existencia Miria y Carlos no lo habrían traicionado. Apretando los dientes, consumido por el rencor, jura que derrotará al señor demonio cueste lo que cueste. Entonces deja escapar un grito de furia que resuena en todo el lugar. Su cuerpo queda envuelto por un aura dominante mientras avanza con pasos firmes y una determinación renovada. En su mente solo existe una promesa de destrucción. Salta desde la montaña en dirección al castillo y una sola palabra se repite una y otra vez en su cabeza. Al llegar a la entrada del castillo una horda de demonios se lanza contra él, pero Harry avanza sin detenerse. Sus ataques son precisos y brutales, uno tras otro, abriéndose paso entre los cuerpos caídos hasta alcanzar la sala del señor demonio. Frente a la puerta lo espera un demonio enorme y poderoso que se acerca con furia. Harry, sin miedo y casi en trance, salta hacia él y con un solo corte lo parte en dos, destruyendo también la puerta que da acceso a la sala. El avance de destrucción se detiene. Harry permanece de pie en el centro del recinto y alza la mirada hacia el trono que se eleva al final de una larga escalinata. Maldice al señor demonio y grita que el héroe ha llegado para matarlo. En lo alto del trono aparecen 3 orbes de luz. Harry se impulsa sin dudar y se lanza hacia adelante. Los orbes estallan contra él, pero no lo detienen. Continúa avanzando con la espada en alto, decidido a acabar con su enemigo de un solo golpe. A medida que se acerca al trono la figura envuelta en sombras comienza a tomar forma. Ante sus ojos surge una mujer de belleza imponente que lo observa sin miedo. En el último instante Harry detiene su ataque. Queda inmóvil, incapaz de creer lo que ve, y con voz temblorosa pregunta si ella es el rey demonio. La mujer asiente con calma. Harry le grita que disipe esa ilusión y muestre su verdadera forma, pero ella responde con serenidad que esa es su auténtica apariencia. Le pregunta por qué detuvo su espada, recordándole que es el héroe y que si desea reclamar su cabeza puede hacerlo sin impedimentos. Confiesa que no tiene la fuerza suficiente para derrotarlo, pues ha vencido a su hijo de un solo golpe, y que solo era cuestión de tiempo antes de que él estuviera destinado a heredar el trono. Harry ríe entre lágrimas. Al final piensa que siempre tuvo razón. Recuerda a Carlos y a Miria temblando ante aquello que llaman rey demonio. La reina lo observa y le pregunta por qué está llorando. Harry la manda a callar y afirma que le cortará la cabeza, que después de eso el mundo se salvará y todo volverá a estar bien. Ella lo mira con frialdad y le pregunta si está seguro de lo que dice. Le explica que si la mata el reino demonio se derrumbará y dejará de existir, pero le pregunta si de verdad cree que la paz llegará entonces al mundo. Harry responde sin dudar que sí, porque los demonios son enemigos mortales de la humanidad. La reina asiente y admite que su especie ataca y devora humanos para sobrevivir, pero añade que también existen humanos que matan por placer. Le pregunta si realmente son tan distintos demonios y humanos, cuando la humanidad como raza ha matado más que cualquier otra, incluida la raza a la que Harry pertenece. Le pide que abra los ojos y deje de ver todo como blanco y negro, humanos contra demonios. Le pide que por primera vez mire a su alrededor con claridad. Incluso en ese mismo instante, en todo el mundo, los conflictos continúan y las guerras se desatan, la mayoría libradas entre hombres, y le pregunta para qué.
Harry responde lleno de ira que todo es culpa de los demonios, que todo es culpa de ella, porque por su causa Miria lo traicionó con Carlos. La reina se compadece, toma su rostro entre las manos y lo mira con suavidad. Le dice que la rabia y la desesperación que hierven en su corazón no parecen dirigidas hacia ella, y le pregunta si está en lo correcto. Harry ya no puede soportarlo. Deja caer su espada al suelo y rompe a llorar. Se abalanza sobre ella y la abraza, llorando contra su hombro. La reina lo rodea con sus brazos y con voz tranquila le confiesa que a lo largo de los siglos se ha enfrentado a muchos héroes, pero que nunca antes uno había llorado en sus brazos. Harry, aún sollozando, pregunta por qué está caliente, por qué demonios su cuerpo se siente así. Ella responde con naturalidad que lo está porque es un ser vivo, igual que él. Después de un momento Harry se aparta y se seca los ojos, preguntándose qué demonios está haciendo. Cuando levanta la vista y la mira de frente, queda atrapado por su belleza y no logra apartar la mirada de su cuerpo. Se queda con la boca entreabierta mientras se pregunta por qué esos pensamientos regresan a su mente. Ella lo observa y le pregunta si le gustaría tocarla. Harry se sobresalta y responde que no está dispuesto a hacer ese tipo de cosas, y menos con un demonio. Ella le dice que es una mujer y que él es un hombre, que es solo instinto y que la diferencia entre razas es insignificante. Le aclara que no lo obligará y que la decisión está en sus manos, pero le pregunta si el problema es simplemente que ella no le agrada. Si no es así, le pide que se acerque y la abrace, porque incluso un demonio puede hacerlo después de todo. Harry queda inmóvil mientras la reina se acerca para besarlo. En ese instante ambos son transportados a otro lugar. Confundido, Harry pregunta dónde están. Ella le responde que no se preocupe, que solo ha cambiado la ubicación porque sería indecoroso hacerlo sobre el trono. Él aparta la mirada al verla desnuda mientras ella le pregunta con calma si está nervioso. Harry se disculpa con voz temblorosa y admite que es su primera vez. La reina demonio deja escapar una pequeña risa al comprender que eso es todo. Se acerca con calma y le dice que, después de todo, todavía existen héroes que conservan su pureza. Lo tranquiliza asegurándole que tomará la iniciativa y que no tiene nada que temer. Ella lo guía con suavidad y le pide que se relaje, que deje de resistirse y permita que su cuerpo sienta cada instante. Le recuerda que su primera vez es con la reina demonio y que mientras él pueda aceptar esa sensación ella lo conducirá hacia un placer profundo y envolvente. Poco a poco la intensidad aumenta y la reina lo observa con atención antes de preguntarle si desea convertirse en el próximo rey demonio. Mientras lo hace le habla de la naturaleza de su raza, de cómo los demonios viven mucho más allá del tiempo humano y aún así también están sujetos a límites inevitables. Incluso el rey demonio llega a un punto en el que su poder se desvanece y su existencia se apaga. Con una risa suave le confiesa que para ella el sol también ha comenzado a ponerse y que si se hubieran conocido siglos atrás no se habría entregado de esa manera. Harry le pregunta por qué le cuenta todo eso y ella responde que simplemente le agrada, que su enorme poder es digno de un gobernante pese a su evidente falta de dignidad. Él le pregunta si quiere que se una al lado del mal, pero ella responde con molestia que no es tan simple, que si todos los demonios fueran malvados entonces todos los humanos serían buenos. Y que la realidad no puede reducirse a una sola etiqueta. Harry le dice que ya es suficiente y la abraza con fuerza. Ella lo mira y le explica que la distinción entre bien y mal pierde sentido en ese momento. Lo importante es quién es y qué desea hacer. Harry la observa y confiesa que lo único que quiere es tomarla como su esposa. La reina sonríe con alegría y le dice que esa ha sido una excelente respuesta. Se abre ante él y le pide que la tome con fuerza, que siga adelante y absorba su poder demoníaco. Le dice que se convierta en lo que quiera, que haga lo que desee y que ya no viva sacrificándose por nadie más. En medio del placer Harry lo comprende. Todo está bien porque por fin será quien él quiera ser. Mientras la toma se pregunta por qué nunca vio lo simple que era el mundo. Él era el héroe, tenía el poder y podía tomar todo lo que quisiera cuando quisiera. Ahora toma a la reina demonio según su deseo y en ese acto se transforma en el nuevo señor demonio. Meses después el reino que una vez tuvo un héroe es invadido y destruido por el nuevo ejército del señor demonio. Carlos yace muerto y decapitado. Una mujer grita desesperada rodeada por demonios, suplicando ayuda y pidiendo que se detengan. Es Miria en la sala del trono, extendiendo la mano entre lágrimas mientras se disculpa y grita el nombre de Harry. En lo alto del trono Harry observa con su nueva forma. Con voz indiferente responde que Harry ya no existe, que lo único que queda es el señor de los demonios, y ordena que disfrute su nueva vida donde solo será el juguete de todos los demonios.